Hola a todos. Continuamos con el impuesto de la renta de las personas físicas. En el apartado anterior hemos analizado los rendimientos del trabajo de una manera sucinta, pero para hacernos una idea y proceder a comenzar a hacer nuestras primeras liquidaciones. En segundo lugar, tenemos los rendimientos del capital. Fijaos, mientras que los rendimientos del trabajo retribuyen el trabajo por cuenta ajena, los rendimientos de capital van a gravar aquello que obtenemos con nuestros bienes, los rendimientos obtenidos de nuestros bienes. Bueno, si nos vamos a la normativa, dice expresamente que tienen la consideración de rendimientos de capital todas las utilidades y contraprestaciones, con independencia de su denominación o naturaleza, tanto en dinero como en especie, tanto si provienen de manera directa o indirecta, de elementos patrimoniales, bienes o derechos cuya titularidad le corresponde al contribuyente, pero que no estén afectos a actividades económicas. Fijaos, hablamos de rendimientos de capital si el rendimiento procede de bienes que tiene el contribuyente, pero no afectos. Decimos no afectos en contraposición a bienes afectos a una actividad económica. Si estos bienes forman parte de una actividad económica, están afectos a la misma, queda claro que van a ir por otra vía. Entonces, dentro de lo que llamamos rendimientos del capital, y como digo, no pueden formar parte de una actividad económica, los tenemos de dos tipos. Si proceden de bienes inmuebles, serán rendimientos de capital inmobiliario, como por ejemplo el alquiler de un piso, de una casa, de un edificio. Por otra parte, si el rendimiento procede de bienes muebles, estamos hablando de rendimientos de capital mobiliario. Por ejemplo, los intereses de un depósito, por ejemplo, los dividendos que producen acciones. Vamos a ver en primer lugar los rendimientos de capital inmobiliario. Bien, en cuanto a los rendimientos de capital inmobiliario, decimos que se consideran como tal aquellos rendimientos derivados del arrendamiento de inmuebles rústicos y urbanos, así como los rendimientos derivados por la constitución o cesión de derechos o facultad de uso y disfrute sobre inmuebles rústicos o urbanos. Así que, ¿de qué estamos hablando? De arrendamientos. Arrendamientos por bienes inmuebles. Y estamos hablando de todos los conceptos. Se va a computar como rendimiento todos aquellos conceptos que recibe el adquirente, incluido, bueno, pues el importe que pudiera proceder de otros bienes que van dentro del inmueble, bienes cedidos dentro del inmueble, excepto el IVA. Bien, ese es el concepto, pero ¿cómo se determina? Bueno, pues el esquema de cálculo es muy parecido al que al que hemos visto en el caso anterior. A los rendimientos íntegros, que ya hemos calificado como tal los alquileres por todos los conceptos, vamos a restarle una serie de gastos deducibles y así calculamos el rendimiento neto. Una vez que tengo el rendimiento neto, se va a poder reducir en algunos casos, calculando el rendimiento neto por capital inmobiliario reducido. Una pequeña salvedad, y es que en rendimientos del trabajo teníamos también reducciones a este nivel, al de los rendimientos íntegros, pero en general este va a ser el esquema básico para su liquidación. Bien, en cuanto a los rendimientos íntegros, ya hemos visto todos los conceptos que se reciban por el alquiler, por el arrendamiento de dicho bien. En cuanto a gastos deducibles, bueno, pues en cuanto a gastos deducibles se pueden restar, según dice la normativa, todos aquellos que sean necesarios para la obtención de los ingresos, incluida la amortización. Cualquier gasto que pueda acreditarse como necesario para la obtención de los rendimientos también será deducible, ¿vale? Pero señala la normativa de manera clara los que no lo son. Hay una serie, en este caso, de excepciones. No lo son, pues no lo son, por ejemplo, los pagos efectuados por razón de siniestros. Imaginémonos un incendio. ¿Por qué? Pues porque no es rendimiento, o en este caso decremento de capital mobiliario, sino que estamos hablando de que su valor, el valor de patrimonio, disminuye. Y por tanto estamos hablando de otro concepto que no es este. Estamos hablando de aquellos que no estén relacionados con los ingresos, ¿vale? Estaríamos hablando también de rendimientos netos que no pueden ser negativos por determinados conceptos. Fijaos, en el caso de los intereses, si tuviéramos en este caso algún tipo de financiación asociada a este inmueble, o en el caso de gastos de reparación o conservación,
en principio como tal son deducibles, pero están limitados en cuantía. ¿Cuándo? Si llevan a un resultado negativo, ¿vale? En el caso de que lleven a un resultado negativo, no se pueden deducir en ese importe, en lo que nos lleve a resultado negativo, y se podrá deducir en los 4 años siguientes. Y eso sí, imaginémonos que tenemos varios inmuebles. Este cálculo, y por tanto este límite, debe hacerse elemento por elemento. Bien, al margen de este hecho, una vez que tenemos los rendimientos íntegros y hemos realizado una serie de gastos deducibles, tenemos el rendimiento neto. Este puede reducirse en dos casos. Uno ya lo conocemos. Los rendimientos netos, si se generan en un plazo superior a 2 años, ¿vale? Es decir, se obtienen de manera irregular, se pueden reducir en un 30%. Bien, tiene un límite, un máximo de 300.000 euros en cuanto a rendimiento neto, pero bueno, la reducción precisamente sería del 30%. Y una especial, fijaos, y esto es muy importante, sobre todo declarando los rendimientos, porque en el caso de arrendamiento de bienes inmuebles, si se destinan a vivienda, es decir, cuando nosotros alquilamos una casa que va a ser utilizada para vivienda, el rendimiento neto, si es positivo, se va a poder reducir en un 60%. ¿Vale? Repito que esta reducción solo es de aplicación en los rendimientos que declara el contribuyente. Obviamente, si no los declara, no cabe esa reducción. Bien, no se nos puede olvidar que para la determinación del rendimiento neto, la amortización es un gasto deducible, como he citado anteriormente. Y para ello procedemos a hacer un cálculo similar al que hemos venido haciendo en contabilidad. En primer lugar, valor, en segundo lugar, porcentaje y la multiplicación nos daría la cuantía por amortización. Bien, el valor sobre el que se va a aplicar el porcentaje es el mayor de estos dos, o el valor catastral o el coste de adquisición. Repito, o el que efectivamente hemos pagado, coste de adquisición, o aquel que figura del impuesto de bienes inmuebles, en el recibo del impuesto de bienes inmuebles, que sería el valor catastral. Cogemos el mayor y le aplicamos, y así considera en este caso Hacienda que sea un gasto efectivo, el 3%. Por ejemplo, imaginaros que el valor catastral viene en el IBI por 70.000 euros, pero hemos pagado por ese inmueble que estamos arrendando 100.000 euros. La cantidad que cogemos es 100.000, que al 3% daría una cuota anual de 3.000 euros. Bien, para terminar, señalar que en determinados casos hay retención. Recordad que los rendimientos, en este caso del capital inmobiliario, tienen una retención del 19% y que podemos ver en la tabla de retenciones que publica la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, fijándonos, eso sí, en el año pertinente.